Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a ver entonces síndromes sensitivos, por cuenta que faltó la luz ayer y no grabó nada en la compu. Perdí toda la clase. Entonces, vamos a empezar. Espero que todas no tengan el síndrome del jueves. Creo que hoy no hay síndromes, ¿sí? Bueno, gente, síndromes sensitivos. Tenemos que definir primero qué es la sensibilidad. La sensibilidad, acá tiene la definición bien descrita, pero en líneas generales es básicamente una función que nuestro cuerpo, que nuestro sistema nervioso central tiene de detectar todo lo que pasa alrededor nuestro. O sea, lo que está pasando, por ejemplo, con la temperatura, si estamos tocando algo caliente, frío. Y básicamente sirve la sensibilidad para nos proteger cuando hay alguna cosa muy grave, alguna cosa. Nos protege para no pasar algo con nuestro cuerpo. ¿Y cómo se clasifica? Se clasifica en dos cosas, en dos tipos. La inconsciente, que son los arcos reflejos, cuando tocamos, por ejemplo, una olla caliente, una panela caliente, y ahí, sin pensar, nuestros músculos ya se contraen para sacar el dedo o lo que están apoyando ahí en el calor. Y el consciente van a ser la sensibilidad de la piel, la sensibilidad osteomuscular y los sentidos nuestros. Bueno, la sensibilidad de la piel tenemos tres, que son la táctil, la térmica y la dolorosa. La táctil, a su vez, otra cosa, sensibilidad tenemos que nos acordar que es una vía aferente, o sea, es una vía que recibe, entonces la vía va a ser ascendente, va a subir hacia la corteza. ¿Y qué tenemos que nos acordar? Que para ver sensibilidad debemos tener receptores, y esos receptores en la piel fundamentalmente, son los que tenemos que saber, son de la táctil, la térmica y la dolorosa. La táctil, tenemos los receptores de Meissner y de Meckel. La térmica tenemos los receptores de Krause y de Ruffini. Y la dolorosa tenemos las terminaciones libres. Básicamente, solo para que casi me olvido, la térmica, el de Krause es para frío y el calor es para Ruffini, ¿sí? Y tenemos que debemos saber eso. ¿Por qué? Porque por ahí preguntan algún choice, los receptores de la sensibilidad en la piel. Cristian, ¿puedes repetir la táctil, por favor? ¿Cómo se Ujú. llamaban las terminaciones? Receptor de Meissner y de Meckel. Es Ok. de si se acuerdan de gastro, tenemos receptores Sí, sí, sí. que son las terminaciones nerviosas. Bueno, ¿Y las dolorosas? Las- dolorosas, tenemos las terminaciones libres. Ah, Terminaciones libres. gracias. Cada una sensa una cosa, básicamente. Bueno, las vías de la sensibilidad es importante saber por qué. Si tenemos dos vías y por qué es importante saber. Porque debemos saber a qué nivel está afectando y qué está pasando. Tenemos que nos acordar que la vía de la sensibilidad es una vía aferente, o sea, viene del periférico hasta el sistema nervioso central y es una vía aferente que va a parar en la corteza cerebral, en la área 1, 2 y 3 de Brodmann. Básicamente tenemos dos vías, que es la lemniscal y la extralemniscal. Pongo una estrellita porque es su pregunta, ¿sí? ¿Qué hace cada vía? La lemniscal vai evaluar a sensibilidade profunda, ou seja, a sensibilidade osteomuscular e a táctil epicrítica, ou seja, a lemniscal está a cargo de la sensibilidade fina. O paciente consegue descrever o ponto onde tocamos com os olhos cerrados. Consegue descrever assim, bem preciso. E a extralemniscal vai levar a informação a respeito da sensibilidade termoalgésica, ou seja, se está frio, se está caliente, y la protopática. ¿Qué es la protopática? Es cuando, por ejemplo, es la ubicación del miembro del paciente. Por ejemplo, movemos varias veces el miembro del paciente, dejamos en una posición, el paciente con el ojo cerrado consigue describir en qué posición se está extendido o se está flexionado. Esa es la protopática, que es, evaluamos básicamente la orientación, la ubicación del paciente. Y también eso básicamente, termogénica y la protopática. Esas son las dos vías, la lemniscal y la extralemniscal. Muy importante saber la definición, o sea,
lo que hace porque pregunta en un oral. Bueno, gente, entonces vamos a describir las vías. Debemos saber, sí o sí, describir las vías. Dónde están las neuronas y dónde se decursan y a dónde llegan y qué información llegan. Entonces, tenemos que saber dónde están las neuronas, dónde se decursan los axones, ¿sí? A dónde llegan y qué información llevan. Entonces, tenemos que saber dónde están, qué hacen, dónde se decursan y qué información llevan. Tenemos entonces la vía extralemniscal, que va a llevar el tacto, grueso, dolor y temperatura, y la vía lemniscal, que va a llevar el tacto epicrítico y la Sensibilidad profunda. sensibilidad profunda. Gracias. Eso, sensibilidad profunda que está escrito acá, pero yo me olvidé. Bueno, vamos a empezar por la extralemniscal. Tenemos que nos acordar que, como es una vía aferente, viene del periférico y llega hacia la corteza. La vía aferente, sí, tiene los receptores acá periféricos que envían axones. Esses axones entram em contato com a primeira neurona, que está no gânglio espinal dorsal, e essa primeira neurona vai enviar axones que vão entrar por el cordón posterior de la médula, entra el axón por el cordón posterior de la médula, e vai fazer sinapses com a segunda neurona, Essa segunda neurona, sí, vai enviar axones que van a pasar por el centro, por la región central de la médula, y dos metámeras, dos secciones arriba se decursa, o sea, pasa al lado contralateral. Después de decursarse la vía extralemniscal dos secciones arriba, sube hasta el tálamo, donde en el tálamo entra en contacto acá con la tercera neurona, y entonces la tercera neurona envía axones que van a llegar en la corteza sensitiva primaria, área 1, 2 y 3 de Brodmann. Eso es la vía extralemniscal. ¿Qué información lleva? Lleva la información del tacto grueso, dolor y la temperatura. Tacto grueso, dolor y la temperatura. Es muy importante saber lo que lleva. Sube hasta el tálamo, ¿y ahí qué dijiste? Sube hasta el tálamo, hace sinapsis con la tercera neurona acá que está en el tálamo, y después del tálamo, la tercera neurona va a enviar axones hacia la corteza sensitiva, que ahí es donde va a ver el área 321. El área 1, 2 y 3 de Brodmann. Essa é a via extralemniscal, que vai levar informação de temperatura, dolor e el tacto grueso. E a área lemniscal, a via lemniscal, também temos receptores, ¿sí? Que vão levar a informação por los axones, hacen contacto com a primeira neurona, acordando que a primeira neurona está fora da médula, pero e todavía essa primeira neurona também envia axones que entram por el cordón posterior, pero acá no se decursa en la médula. Simplemente que esos axones ascienden hasta el bulbo y en el bulbo hace sinapsis con la segunda neurona. La segunda neurona no está en la médula, está en el bulbo. ¿Sí? Hace sinapsis con la segunda neurona, se decursa, van al tálamo y la corteza sensitiva. Básicamente la misma cosa. La tercera neurona está en el tálamo. ¿Sí? Y es básicamente así. ¿Qué información va a llevar táctil epicrítica, sensibilidad táctil epicrítica y la osteotendinosa o la sensibilidad profunda? No hablen osteotendinosa, hablen profunda, porque si por ahí te pregunta osteotendinosa, por ahí puede se confundir. Entonces, memorizamos así. La vía que hay que saber son las dos, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Dónde están? O sea, cómo es la vía, dónde se decursa, qué hacen y dónde están las neuronas. Básicamente eso. No es difícil. Es solo, es un poquito medio raro para describir, para entender. Pero después que ese resumencito que yo hice, ¿sí? Que yo estoy hablando para ustedes, queda mucho más fácil así. Bueno, entonces, sabiendo las vías, sabemos que, por ejemplo, si tenemos una lesión a nivel de T6, lesión a nivel de T6, vamos a saber que se decursó arriba, entonces, espera, ahora sí yo me confundí.
Yo iba a hablar una cosa y pasó otra por mi cabeza. Bueno, yo voy a explicar eso cuando llegamos a los síndromes sensitivos, antes que yo me haga 500 vueltas. ¿Puede ser? Ahí no. Pero básicamente es difícil de memorizar todo eso, pero algunas tenemos que saber. Por ejemplo, las cervicales es importantes y ya vamos a ver también que las sacras y lumbares son también importantes porque da patologías frecuentes. ¿Qué es importante saber? Mirando el dibujito tenemos que saber más o menos aproximado qué puede estar pasando con el paciente. O sea, el paciente presenta sintomatología en determinada región, tenemos que pensar a dónde está la lesión o qué está afectado. Básicamente así. Después vamos a volver a ver ese dibujito. ¿Cómo vamos a explorar la sensibilidad? Tenemos que explorar de cinco formas. ¿Sí? La sensibilidad superficial es la cual empezamos. Primero, tenemos que siempre explicar lo que vamos a hacer al paciente y el paciente debe estar con los ojos cerrados. Si el paciente está con los ojos abiertos, está descartada la evaluación. Tenemos que evaluar junto la superficial, la táctil y la dolorosa, con la maniobra toco-pincho o pincho, después toco y la misma cosa. Hay que acordarse que debe ser simétrica, o sea, primero hago de un lado, después del otro. Y básicamente es eso, la sensibilidad superficial. Toco-pincho, evaluamos la vía, ¿cuál vía? Lemniscal o extralemniscal? Toco-pincho. Sensibilidad superficial. Extralemniscal. Extra. ¿Por qué? Porque Toco-pincho. Ah, no, porque es la epicrítica, ¿no? O sea, Eso. es muy preciso. Eso, porque yo toco, solamente toco. Tienes Son estímulos muy... No son intensos el estímulo. No es un estímulo intenso. Entonces yo evalúo la lemniscal. Sí. ¿Sí? Bueno, Cristian, y si le pinchás fuerte, ahí sí ya sería la extralemniscal, porque sí. sería dolor. Sí, porque ahí está pinchando la... ¿Cómo es? Ah, ¿El qué? ¿El nervio? Ah, nada que ver. no va a pinchar el nervio, porque no va a atravesar la Terminación aguja libre. ahí. Eso, terminación libre también. Ujú. ¿Sí? Pero tenemos que evaluar no solamente la superficial, porque acordando que la superficial va a censar más que nada las sensaciones que sean leves. Y la Ajá. profunda, o sea, la extralemniscal, que es la sensibilidad del dolor, en realidad evaluamos las dos, pero fundamentalmente la superficial es la lemniscal. Sí, eso que hay que salir. Que na sensibilidade superficial evaluamos fundamentalmente la lemniscal, por cuenta que la maniobra toco-pincho, el paciente não vamos pinchar com muita força, vamos pinchar leve. Então, probablemente el paciente solo va a sentir donde está refiriendo la cosita más afilada o algo del género, pero generalmente no es para doler en esa maniobra. Yo me olvidé ahora una cosa que yo iba a hablar. Yo me olvidé, gente. Y bueno. ¿Sobre qué? Ah, bueno. Sí, sobre eso. Me olvidé. Pero seguimos y por ahí después Bueno. viene. La sensibilidad térmica. Sí, solo volviendo. Sensibilidad superficial, evaluamos las dos vías, pero fundamentalmente la lemniscal. Sí, fundamentalmente la indemnidad de la lemniscal. La térmica ahí sí ya es más específica de la extralemniscal. ¿Sí? Extralemniscal. Por eso, porque si no, imagine, evaluamos la sensibilidad superficial, o sea, con la maniobra toco-pincho y listo. Si está todo ok con el paciente no tiene ninguna alteración, ni necesitamos hacer la térmica. ¿Entiende ahora? Porque ya No, para... sabemos, si por ejemplo, la sensibilidad superficial, si la sensibilidad evalúa por completo las dos vías, no necesitamos hacer otro tipo de Ah, maniobra, por ejemplo, la térmica, sí. para evaluar la extralemniscal. Por eso, la superficial fundamentalmente evalúa la lemniscal, pero también por ahí la extra. Y la térmica es básicamente la extralemniscal. Acordando que se hace con tubos de ensayo, un caliente y un frío, o también se puede hacer con
Gabriel La dijo una cosa. lapicera. Lapicera, la parte que tiene metal. Ajá. Entonces que el metal es un poquito más frío. Entonces se puede hacer con el metal y con la madera, cuando hay. Después, la sensibilidad combinada, ¿sí? Estereognosia y grafestesia son dos conceptos y dos palabritas que sí o sí pregunta. Estereognosia, cuando decimos sensibilidad combinada, ¿qué queremos decir? Que hay una combinación entre la sensibilidad táctil, o sea, fundamentalmente la táctil, la térmica, sensibilidades periféricas, cuando integran con la memoria y la corteza. ¿Sí? Sensibilidad combinada es eso. É uma combinação de las sensibilidades periféricas com a corteza. E temos que evaluar por quê. Uma definição, quando falamos de sensibilidade, eu não puse, pero a sensibilidade nos provoca uma memória. Se temos memória de la sensação que tuvimos algum dia, por exemplo, quando tocamos uma cuchara, sabemos que é de metal, então, ou quando é um pedacito de plástico, sabemos que é uma cuchara, então, solamente tocando, sin ver, ya tenemos una memoria de lo que es las cosas. ¿Hasta acá entienden? Sí. Entonces, la estereognosia básicamente va a evaluar la porción táctil, térmica, o sea, las vías, y también va a evaluar la integración con la corteza, con la memoria. ¿Cómo evaluamos la estereognosia? Damos algum objeto, por exemplo, uma lapicera, uma birome, ou hasta mesmo uma cuchara, o que seja. Dão ao paciente, o paciente com os olhos cerrados deve descrever o objeto, se é blando, se é duro e que é. Se é caliente, se é frio e que é. Porque aí já estamos evaluando a porção periférica e a porção central. Então, essa é a estereognosia. Dá um objeto, o paciente deve descrever e dizer que é. E a grafestesia, quando hacemos uma letra, um número em la mano, não necessita ser de negro, ¿sí? Simplemente que pode ser com a parte de atrás da birome para não marcar, para não deixar sucio a mano ou a porção que vamos evaluar. E hacemos, por exemplo, o número 4 ou 5 e o paciente deve dizer que número estamos haciendo. Isso é a grafestesia. Grafestesia podemos associar com o grafite que vem dentro do lápis, o trocito negro. É grafite o nome disso. Então, grafite serve para escrever. Então, escrevemos na pele do paciente, o paciente diz, então, tem grafestesia. ¿Qué operaciones pueden...? ¿Grafite? Ustedes le dicen grafite. grafite. El trocito negro de adentro. ¿Cómo es ahí? Nosotros grafito. 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 Ah, bueno. Un poquito distinto. En Bueno, idioma inclusivo le dicen ellos. ¿Ah? Sí. En idioma inclusivo. Sí. Bien inclusivo. Porque no es difícil de aprender el español. Pero para ustedes aprender el portugués sí es difícil. El portugués... Pero vos sabés lo que es ¿Ah? el lenguaje inclusivo, ¿sabes qué es? Sí, cuando tiene muchas palabras muy parecidas. Porque acá, tipo, ay, bueno, todo un tema. Hay gente que se ofende porque hay palabras que están en masculino. Sí, Entonces, ocupan la letra E que engloba masculino y femenino. Entonces sería... Entonces inclusive ahí tiene otra definición. Ajá. Porque acá inclusive cuando incluimos algo a otra cosa. ¿Entienden? No. Ah, entonces ahí tiene otra... Nos referimos a inclusión de géneros, digamos. Ah, Sí, es. Incluimos el otro como un No. género intermedio. Sí, acá cuando incluimos algo, quiere decir que es muy parecido, por ejemplo, algunas palabras con el portugués, con el español, o con el portugués, con el inglés. Portuñol. Ahí sale el portuñol, lo que yo hablo. Sí, el mío, gente, perdón, pero sale un portuñol así, tremendo la cosa. Porque, como ya les dije, es doble trabajo, ¿sí? Hablar, pensar, y bueno, hablar y pensar fundamentalmente. Yo tengo que hablar en portugués, traduzco y ahí hablo algo. Ahora ya está empezando a salir solo, pero en el inicio, gente de Dios, qué cosa. Y encima... Viste que vos dijiste fritar el otro día el cerebro. Bueno, nosotros decimos freír. Sí, ajá. Por eso. Y fritar también se dice, pero más en Santo Tomé.
Sí. Sí. Sí, gente, pero es lindo aprender otro idioma, hablar otros idiomas, es una cosa impresionante. Bueno, gente, Sí. entonces sensibilidad combinada, hacemos la combinación, o sea, evaluamos tanto la indemnidad de las vías cuanto de la corteza. Sensibilidad visceral, ¿cómo evaluamos? Moviendo la tráquea del paciente, el paciente debe sentir alguna molestia o dolor, o los ojos también, los globos oculares, presionando ambos globos oculares. Y la sensibilidad profunda, tenemos otras palabritas que debemos saber, porque por ahí ellos te dan un caso con un paciente con eso y debemos escribir por ahí solamente la definición. Barognosia, barestesia, palestesia y bachestesia. ¿Qué es la barognosia? Barognosia, baro, de peso. ¿Sí? Evaluamos si el paciente consigue sentir cuando ponemos una pesa en la mano o en algún miembro del paciente. Barestesia, ¿qué es la barestesia? Presión. Compresión. Eso, Ah. presión. Tenemos que hacer distintas presiones y averiguar si el paciente consigue determinar a dónde presionar más fuerte y a dónde más débil. Ah, viene de bariátrico. ¿Vale? De bariátrico. No sé. Ahí agarraste. Bueno. No pasa. Palestesia. ¿Se acuerdan que era la palestesia? Sí, y para vibración. Eso. Bachestesia. Ay, ¿cómo Ese era? sí. Ah, ese que se le pone al paciente la pesa, no sé qué en la mano. No, la pesa y barognosia. Ah, batiestesia, la que vos le girabas el miembro, le flexionaba y extendía, flexionaba y extendía. Es, Y con con los ojos cerrados y ahí Sí. le Tiene dejaron que una ser posición y tiene que decir cuál es. eso, si es flexionado, si es extendido. extendido. Muy bien, chicas. La ¿Vieron ubicación de cómo? su propio cuerpo. Ah, sí. Sí, eso, la ubicación de su propio cuerpo, de su propio miembro. ¿Vieron cómo queda más fácil si repasamos a la noche o al otro día las cosas? Ujú. La verdad Sí. que sí. ¿Vieron cómo cambia mucho? Porque si después dejamos solo para ver 1 o 2 días antes del examen, tenemos que volver a ver todo de vuelta. ¿Vieron cómo es? Ahora ustedes ven cómo es lindo eso. Gente, la cosa es saber cómo estudiar, porque no es difícil. Bueno, ahora síntomas. Eu sempre confundo. Síntomas sensitivos relacionados ao dolor. Dolor, sensação desplacentera. ¿Sí? Tenemos fundamentalmente las parestesias y disestesias. Acá tenemos otras definiciones, ¿sí? Pero vamos nos enfocar fundamentalmente en esas dos. Después ustedes lean en casa ahí, tranqui, las otras y memoricen. Parestesias y disestesias. Parestesia es cuando el paciente tiene una sensación distinta sin el estímulo, sin el estímulo. Por ejemplo, los hormigueos. Y las disestesias, el paciente puede o no tener estímulo, ¿sí? Y la sensación es anormal de lo que está sintiendo, lo que está pasando. Por ejemplo, tocamos y el paciente tiene, por ejemplo, un choque eléctrico. O cuando lo que pasa en los diabéticos a la noche, cuando levanta la cubierta. ¿Cómo se llama cubierta ahí? Frazada, sábana, Colcha. colcha. Lo que sea. Cuando generalmente a la noche los diabéticos, conozco porque tengo un conocido diabético, pone y siente sensación de quemazón en el pie. Ujú. Es increíble una cosa. Eso sería una disestesia. Y bueno, después tenemos hipoestesia, hipourgesia, hiperurgesia, que eso después es fácil de memorizar porque ya conocemos el término y queda más fácil después para repasar. Miren después los términos, ¿sí? Porque puede preguntar en un oral. Y bueno, tenemos trastornos de la sensibilidad que se puede producir en distintos niveles. Cortical, o sea, bien arriba, talámico también, bien arriba, a nivel de la tercera neurona. Tronco encefálico, en el tronco, medular y periférico. Medular, la médula y periférico directamente en los nervios. Y tenemos síndromes sensitivos. ¿Qué tenemos que saber de los síndromes? Tenemos los topográficos, que cuando afecta a una determinada región, ¿sí? Y tenemos los de disociación. ¿Cuál es la diferencia? Generalmente los topográficos respetan, por ejemplo,
se afecta solamente um lado, vai afectar isso e isso de um lado. Se afecta do outro lado, isso e isso do outro lado. Los de dissociação não. Los de dissociação se dissocia as sensações, ou seja, algumas estão conservadas e outras estão respeitadas ou, perdão, algumas estão afectadas, abolidas e outras vão estar respetadas. ¿Sí? Básicamente, disociación tenemos el seringomiélico, el tabético y el periférico. El seringomiélico, yo todavía estoy en un proceso de memorización de eso, porque yo siempre confundo. ¿Sí? Si yo estoy errado, ustedes me confundan, me corrijan. ¿Sí? Las sensibilidades, seringomiélico, ¿sí? Seringomiélico. Sensibilidade térmica e la dolorosa está afetada, está abolida, e la táctil e la profunda estão conservadas. Certo? Sensibilidade térmica e dolorosa abolida, táctil e profunda conservadas. Seringomiélico. Bueno, si sabemos eso, que la sensibilidade térmica e la dolorosa está abolida, ¿sí? ¿Qué vía está afectada? ¿Qué vía es la afectada? ¿Lemniscal o extra? Extralemniscal. Muy bien, extralemniscal. En el tabético es lo contrario. Está afectada la vía dolorosa y la térmica y se respeta la táctil y la profunda. ¿Sí? Y en el periférico es básicamente sensibilidad. Sensibilidad profunda. ¿Abolida o...? No, profunda respetada y la superficial abolida. Sí, así. Eso, superficial abolida y profunda. Ajá. Eso. Yo Conservada. generalmente confundo eso. Y ayer cuando me quedé nervioso, porque después que yo hablé de las vías, así, gente, me hizo un cortocircuito en el cerebro. Dios mío, yo pido perdón por ayer porque hizo un cortocircuito, después no salía más nada. Y ahí todo lo que yo confundía, yo seguí confundiendo. Increíble la cosa. Parece que la información está, pero está en cortocircuito y está haciendo un loop. Convulsiona en mi cerebro. Pero bueno. Y los síndromes topográficos está relacionado a las alteraciones sensitivas, ¿sí? La distribución, que ya vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, hemianestesia alterna, broncequart, parapléjico, todo eso vamos a ver después uno por uno. Hasta acá, ¿puedo seguir, gente? ¿Todo tranqui? Sí, hoy mejor que ayer. Sí, sabe que yo creo que lo que pasó ayer es que yo tenía estudiado como 8 a 9 horas antes de dar la clase. ¿Sí? No, fue 8 horas, creo. 8 horas antes de dar la clase. Yo ya estaba cansado y encima no había repasado 1 o 2 horas antes la clase. Entonces eso me dejó un poquito nervioso. Ahí cuando yo empecé a me perder, ahí sí, Dios mío. Pero una cosa ya vimos y tenemos certeza, fundamentalmente ustedes que estaban ayer, que cuando vemos la clase una vez y si volvemos a ver en el otro día, queda más fácil o no. Gente, sí. Queda mucho más fácil. Bueno. Y queda. Ajá. Entonces, esa es la idea. Repasen muchas veces, vean los videos muchas veces. Esa clase, como saben, yo siempre voy a subir a YouTube. Sí, entonces, miren otra vez, hoy a la noche, mañana. Pongan velocidad del doble, que ahí pasa rápido. Bueno, síndrome polineuropático. Sí, generalmente es el síndrome del diabético. Y cómo el paciente diabético se presenta con parestesias, o sea, sensación de hormigueos y disestesias. El paciente diabético, ¿cómo viene en la consulta? Viene refiriendo sensación de quemazón, sensación de pinchazo, sensación de electricidad. Y también cuando hablamos de polineuropatía o neuropatía diabética periférica, tenemos que hablar que es un dolor, una anestesia dolorosa, porque el paciente no siente cuando tocamos, pero siente dolor en el miembro. Sí, eso yo hablé ayer también. Y una cosa que puede preguntar es, por ejemplo, así, SOSA, fundamentalmente. Bueno, paciente es diabético, tal cosa. ¿Qué fibra está afectada? ¿Fibra fina o fibra gruesa? Fibra fina. ¿Sí? La fibra fina está afectada.
Entonces, las causas de neuropatía a fibra fina, por la fibra fina, es diabetes, intoxicación por arsénico, pero las otras son raras, esas intoxicaciones son raras, idiopáticas, HIV y sarcoidosis. La gruesa, sí, tenemos las desmielinizantes, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré. Yo tardé anos luz para saber escribir Guillain-Barré, porque se habla de una forma y se escribe de otra. Bueno, ¿cuáles son las características del síndrome polineuropático? Bueno, para empezar, que cuando hablamos de polineuropático, es poli, está afectadas más de un miembro. Entonces tenemos, las características son la disminución de la sensibilidad táctil, disminución de la palestesia. ¿Qué es la palestesia? La vibración. Eso, disminución de la proprioceptiva. ¿Qué es la propriocepción? De reconocer su propio cuerpo, era cuando movíamos ¿A dónde está su propio cuerpo? propio. Pérdida de la fuerza muscular y abolición de los reflejos. Esa abolición de los reflejos puede ser llamada o en bota o en guantes, porque afecta la región de la pantorrilla hasta los dedos de los pies. Generalmente empieza en los dedos de los pies y va ascendiendo. Sí, hasta la pantorrilla y la mano empieza también en los dedos. Siempre de manera bien periférica y después va ascendiendo. Bueno, después tenemos el mononeuropático, y cuando afecta solamente un nervio, entonces el paciente puede tener alguna sintomatología, tanto por pérdida de sensibilidad, pérdida motora o alguna otra función de ese miembro, de esa región afectada. Y tenemos las más frecuentes, que es la disfunción del nervio axilar, síndrome del túnel carpiano, disfunción del nervio femoral y disfunción del radial. Bueno, disfunción del nervio axilar, si nos acordamos de esa definicióncita, que pérdida del movimiento y sensibilidad, es básicamente la pérdida del movimiento y la sensación, sensibilidad del hombro, ¿sí? Cuando afecta el nervio axilar. Síndrome del túnel carpiano no es raro de ver y va a afectar el nervio carpiano mediano, eso, carpiano mediano. ¿Qué va a pasar con el paciente? El paciente va a tener adormecimiento de la mano, temblor y debilidad muscular. Temblor y debilidad muscular. En la disfunción del nervio femoral, básicamente, ¿qué va a pasar con el paciente? Pérdida de movimiento y sensibilidad de la pierna, ¿sí? Pierna o músculo. Y disfunción del nervio radial, el paciente va a tener problemas fundamentalmente en el brazo y en la mano. Ese es el síndrome mononeuropático, cuando afecta solamente un miembro, ¿sí? El síndrome radicular es cuando tenemos discopatías, tumores o infecciones o compresiones vasculares de los nervios radiculares. Radicular quiere decir de raquis, o sea, la médula básicamente. Discopatías fundamentalmente afectan a los pacientes ancianos y los obesos por cuenta del peso. ¿Y qué pasa? Tenemos, ¿cómo puedo hacer la comparación? Tenemos, imaginen una gelatina, ¿sí? Imaginen que la gelatina es esa y que está arriba tenemos un disco, no, ese es el disco, la gelatina. Abajo tenemos una vértebra y arriba otra. Está haciendo así, el disco está haciendo tiene efecto amortiguador, ¿sí? Ujú. Conforme dependiendo del peso del paciente, ese disco, imaginen que es una gelatina, ¿sí? Conforme presionamos, la gelatina sale hacia afuera, ¿sí? El disco no rompe, pero la gelatina sale hacia afuera. Y cuando sale hacia afuera una lingüita, como podemos ver acá, por ejemplo, cuando sale esa lengua, un pedacito, comprime el nervio y va a causar dolor y parestesias, ¿sí? En el territorio justamente de ese nervio comprimido. Ujú. Entonces, eso es lo que va a pasar cuando tenemos discopatías, las hernias. Hernias, ¿qué es hernia? Es cuando pierde la unión, por ejemplo, hernia muscular, cuando pierde la unión del músculo y sale algo hacia afuera. Hernia discal es básicamente eso, sale como si fuera una lengüita hacia afuera y comprime el nervio. Tumor, la misma cosa, y infecciones también, la espondilitis.
anquilosante. Compressões vasculares, aneurismas aórticos, dependendo do tamanho, se vai comprimir alguns nervios e vai passar a mesma coisa, dolor e parestesias, justamente no território de distribuição das raízes, ¿sí? E é aí onde entra aquele dibujito que nós teníamos de la distribuição de los nervios, cervical, torácico, lumbar e sacro. Y ya cerrame ahí. Sí, ya voy a cerrar. Ay, perdón. No pasa nada. No, acá no pasa nada. Bueno, eso es el síndrome radicular, ¿tá? Déjame que yo voy a volver un poquito. Bueno, tenemos dos bien conocidos, los superiores y los inferiores. Los dos más conocidos, uno de los más conocidos es el síndrome de la cola de caballo, y el Duchenne-Erbe. Básicamente, si yo voy a describir acá en ese power, el Duchenne-Erbe, ¿sí? Y el otro que también es de miembro superior, que es la parálisis de Dejerine-Kummerke, básicamente afecta los neonatos, porque cuando van a salir, no, creo que es en el parto que más ocurre eso, cuando van a sacar el bebé de la mujer ahí, pues hacer el parto, cuando puxam, cuando traccionan con la mano en los brazos del niño, ¿sí? Suele, cuando pasa eso, suele desgarrar de C5 a C7, ¿sí? El plexo de C5 a C7, y es frecuente de ver la parálisis de Duchenne, que es cuando el paciente tiene el niño, el recién nacido tiene el antebrazo extendido y la mano, la muñeca flexionada. Y ahí parece tiene un nombre eso, propina del mesero, ¿sí? Yo no entiendo esa cosa, pero tiene el nombre de propina del mesero. Y la parálisis de Klumpke o de Dejerine tiene buen hombro y mala mano. La mano simplemente está flexionada por cuenta de una lesión de C7 a T1, ¿sí? Y una de las más conocidas es la radiculopatía de la S1, ¿sí? Generalmente es dada por una hernia que está en el quinto espacio lumbar, ¿sí? Quinto espacio, o sea, está entre L5 y S1, y entonces la hernia sale en la lengüita y comprime. ¿Qué el paciente va a tener en la radiculopatía de la sacra, la primera sacra, o sea, la S1? Tiene dolor y parestesias, como ya dijimos, tiene arreflexia en el tendón de Aquiles, arreflexia anquiliana, tiene déficit de fuerza para la flexión del pie, no consigue flexionar el pie. Una cosa que yo memoricé, sí o sí, que me pareció muy, muy raro y me pareció interesante, yo sé que parece una babada, pero me pareció muy interesante, que durante una tos, cuando el paciente tose o estornuda, el paciente siente dolor en la lumbar. Y eso me marcó, no sé por qué. ¿Sí? No sé por qué yo memoricé que es raro eso. Entonces, para mí, cuanto más raro es, más lindo es. Entonces, eso me dejó muy intrigado, que cuando el paciente tiene tos o estornuda, le duele la lumbar. Y bueno, otra cosa también es la maniobra que vimos acá. Esa, la maniobra de la SEG, muy hecha, se hace mucho en el hospital, cuando queremos evaluar la compresión del ciático, ¿sí? Del ciático. No sé ahí en Argentina, pero en Brasil se dice mucho que los viejos tienen dolor en el ciático. Sí, no sé ahí, Sí. pero acá se dice mucho. También. Entonces, se Sí, acá hace, también. sí, bueno, se hace la SEG, que es paciente acostado, ¿sí? Una pierna puede estar sobre toda la cama o como está ahí flexionada la pierna, y la otra toda extendida, la que vamos a evaluar, tenemos que evaluar las dos, pierna totalmente extendida y vamos ascendiendo. El paciente no puede mover las dos, ¿sí? Una tiene que quedar parada y la otra va ascendiendo.
Bueno, ascendemos más o menos 40, 50 grados. Ya hice esa maniobra, es muy fácil, gente, muy fácil de aprender y de hacer. Si el paciente está con la otra pierna parada, lo que suele nosotros hacer es poner la mano en la otra pierna y con la pierna que vamos a evaluar, levantamos para que el paciente no mueva las dos juntas. Bueno, agarramos una pierna y la otra subimos, el paciente no tiene, entonces flexionamos el pie. Pero generalmente no suele ser necesario flexionar el pie. Solamente que con esa maniobra que lo hace, elevar el pie a 40, 50 grados, tracciona tracciona los nervios terminales, entonces, o sea, el ciático mayor generalmente tracciona y entonces le duele. Le duele porque hay una compresión. Y lo que pasa es que cuando levantamos a 40 grados, gente, nem necesita ser tanto. ¿Sí? El paciente ya se mueve así y dice que tiene dolor. Entonces, ahí el ASEG positivo. Quiere decir que hay una compresión nerviosa a nivel entre L5 y S1. Es muy, muy útil esa maniobra. Ya hice varias veces. Porque generalmente... Cristian, ¿y la otra pierna que la tiene abajo, la rodilla tiene que estar flexionada? No, no necesita. ¿O no? No necesita. Ok. Puede estar Bueno, extendida la... extendida nomás, digamos. Sí, no necesita. Ok, Por lo menos gracias. yo aprendí así, gente. Sí, yo aprendí así. Yo no creo que sea necesario, porque yo siempre hice así, con las dos piernas en la camilla, una levanta y la otra después, y generalmente ya sale. Entonces, la segue positivo. No necesita estar con la pierna flexionada. Y bueno, gente, ese es el síndrome de la cola de caballo, cuando hay compresión nerviosa, como pueden mirar acá, si hay compresión. ¿Por qué se llama cola de caballo? Sí, cola de caballo. Básicamente se llama así porque cuando sentamos en una sela de caballo, ¿saben qué es sela? Cuando vamos arriba del caballo. Ajá. Montura. Montura puede ser, no sé, lo que Sí, pone arriba del caballo para que nosotros sentamos. Montura. Bueno, entonces, No, sí, acá en Brasil es sela, encillar el caballo. Bueno, lo que pasa es que el paciente cuando tiene el síndrome de la cola de caballo, el paciente va a sentir Es increíble que el paciente va a sentir, va a dejar de sentir justamente a donde está sentando. ¿Sí? Como cuando sienta en la montura, siente la parte que está de la cola ahí, que está apoyada, y cuando tiene, por ejemplo, una compresión o una lesión a nivel de entre L4 y L5, no va a sentir, o sea, va a tener una anestesia o una hipoestesia de esa parte afectada, que es L4 y L5. Entonces, déjame yo ver si tengo acá. L4 y L5 acá, puede ser. L4 y L5, ¿dónde está? ¿Recuerdan del imagencito ahí? Ese. L4 y L5. Entonces va a afectar toda esa región. ¿Sí? Por eso que se llama cola de caballo. ¿Entienden o no? Queda muy vago. Muy sí. abstracto. ¿Sí? Bueno. Gente, ¿están durmiendo? ¿No les hice despertar muy temprano hoy? ¿No? ¿Sí? Bueno. Vamos bien todavía. Sí. Radiculopatía pregunta mucho, ¿tá? Entonces tenemos que saber sí o sí. Y ahora tenemos los síndromes medulares. Tenemos cuando hay lesión completa, parcial y cuando hay lesión de los cordones anterolateral de la médula. Cuando tenemos lesión completa, sí, va a depender del nivel, vamos a tener sensibilidad y motor afectado. Cuando hay lesión completa, afecta entonces toda la médula, tenemos la sensibilidad y la porción motora afectada. Ambas van a estar afectadas. Cuando hay lesión completa a nivel de C4, ¿sí? Acá arriba, entonces el paciente va a tener parálisis completa, por debajo del cuello. No va a mover y ni sentir nada por debajo del cuello. O sea, el paciente debe vivir con sonda,
sonda longitudinal, sonda vesical y la bolsita ahí de heces también va a vivir con eso, porque pierde totalmente el control de los esfínteres, no siente nada hacia abajo, solamente tiene el cerebro funcionando. Y imaginen tan traumatizante debe ser eso, que una vez era sano y después no puede mover nada, solamente utiliza el cerebro. Lesión a nivel de C6, ¿sí? Va a causar parálisis parcial de los brazos y las piernas. Eso va a depender de la localización donde esté, pero ¿por qué parálisis parcial de los brazos? Porque acá está dado por T1, T2, las porciones internas del brazo. Entonces, brazo y antebrazo. Entonces, por eso que es parálisis parcial, pero total de las piernas. Parálisis da parte baja del cuerpo total, por cuenta das lesões C6. Há alguns pacientes que não conseguem mover os dedos. ¿Se acuerdan que ayer eu falei de um chico que havia levado alguns tiros? Creo que foi 6. Sí, sí. Sí. Lo que pasó en él, el que fue a asaltar, en realidad, yo no estaba bien loca. Fue a asaltar a él, estaba con su novia todo, y ahí fue a dejar a la novia. Y ahí fue asaltado, el ladrón salió con su celo y después no sé qué pasó, el ladrón volvió y le pegó unos 6 tiros y ahí afectó justamente la porción de abajo de la L1, por suerte. Y ahí después, yo no sé cómo, no sé por qué el paciente también tiene la mano, no consigue mover muy bien los dedos de la mano, solamente consigue mover de la porción interna del brazo, consigue movimentar el antebrazo, pero no consigue mover la mano. Yo creo que tuvo no una sección completa, sino que una hemisección, ¿sí? Una hemisección. Y por eso que no consigue movimentar muy bien los brazos. Pero las piernas no mueven, pero consigue tener relaciones sexuales. Él dijo así, hablando, jodiendo, ¿sabes? Las personas creen que los parapléjicos no hacen las cosas. Y ahí yo asocié que, bueno, él puede hacer las cosas. Entonces, tenemos lesión en T6, porque me dejó intrigado, porque generalmente sí tenemos la idea que cuando tenemos una persona parapléjica, no hace nada hacia abajo y tiene siempre sonda, ¿sí? Entonces, después que él dijo eso, yo asocié, entonces probablemente tuvo una lesión por debajo de L1. Bueno, gente, lesión por debajo de T6 y después lesión por debajo de L1. Básicamente T6 va a afectar. Cuando el paciente tiene lesión por debajo de T6, tiene que usar la sonda, la misma cosa, y por debajo de L1 a veces no necesita sonda, ni la bolsita ahí de S. Ahora vamos a los síndromes topográficos. Topográficos, regiones. Entonces tenemos hemianestesia y hemianestesia alterna. Hemianestesia contralateral. Básicamente acá, me olvidé de decir una cosa de acá. Síndrome medular, de sección medular completa. ¿Sí? El paciente va a tener síndrome piramidal y compromiso de esfínteres. Síndrome de sección parcial, el paciente va a tener todo hemianestesia, hemialgesia y va a tener del lado contralateral 2 metros hacia abajo. Síndromes de los cordones anterolaterales de la médula, el paciente va a tener pérdida de la sensibilidad superficial, termoalgésica y siempre uno o dos, generalmente dos dermatomas o dos segmentos después contralateral. Bueno. Síndromes topográficos, tenemos la hemianestesia, ¿sí? Todos siguen. Y empezamos recontralindo, ahora nos vamos a dormir ahora, gente. Vamos a seguir. Sí, seguimos. Dale. No he pesadito esa clase, pero van a ver que después, mirando 2 o 3 veces, va a quedar más fácil. Hemianestesia, ¿sí? La hemianestesia es cuando hay pérdida de la sensibilidad en un hemicuerpo, generalmente contralateral porque se difusa. Tenemos tipos cortical, subcortical y talámica.
Cortical, el paciente en anestesia cortical no consigue integrar lo que siente con la memoria. O sea, tiene una alteración. Acá entraría las causas, por ejemplo, ACV isquémico o ACV hemorrágico. Subcortical y talámica, la misma cosa. Dependiendo de la área y de la arteria afectada, puede ser ¿No puede causa. asociar qué? ¿Lo que siente con lo No, que piensa? eso tiene agrafestesia. Escribimos en la mano ahí una cosa, no sabe qué es. Y asterognosia, que cuando damos un objeto al paciente, ojos cerrados, no consigue discriminar lo que siente. ¿Sí? Y tampoco no consigue sentir dos puntos separados. En ese Cristian, ¿qué era agrafestesia? grafito. Ajá, Entonces el grafito utilizamos para escribir. Escribimos una ajá, letra, un número. El paciente ajá. no consigue determinar qué letra y qué número es. En ese Claro. hemicuerpo. Sí, en ese hemicuerpo. La subcortical se acompaña de hemiplegia. Y la talámica va a tener, cuando hay lesión de la parte posterior externa del tálamo, hay también cosas contralaterales, hay afectación contralateral. Hemianestesia alterna. ¿Qué es la hemianestesia alterna? Hemianestesia alterna es cuando afecta un lado de la cara y el otro hemicuerpo por cuenta de la decusación. La causa más frecuente son lesiones en el bulbo y cuando hay lesión inferior de la... ¿Qué hay arriba del bulbo? La protuberancia. Eso, la protuberancia. Generalmente, lesiones ahí van a causar hemianestesia alterna, o sea, el paciente va a tener parálisis, por ejemplo, del par 5, 7, 6, y del otro lado va a tener hemianestesia, no, o sea, va a tener agrafestesia, estereognosia, no va a sentir del lado contralateral. Y ahí dentro del síndrome alterno tenemos el síndrome de Wallenberg, que es cuando hay afectación de la arteria, la pica, sí, acá pica otra cosa, pero bueno, que cuando afecta la arteria cerebelar posterior inferior, que está acá, arteria cerebelar posterior inferior, o la llamada pica. ¿Qué va a causar? Síndrome de Wallenberg, tenemos que va esa imagencita acá. Si se recuerdan, ¿sí? El paciente va a tener miosis, ptosis y anhidrosis, va a disminuir la secreción sudorosa, o sea, disminución de la pupila, miosis. De los párpados, acá, caída de los párpados, ptosis. Y disminución de la sudoresis o sudoración, anhidrosis. Puede tener doble visión, ¿sí? Y lo que es clásico acá es que síndrome de Wallenberg, hay lesión, hay alteración en el tercer par, lesión en el tercer par y el lado contralateral va a tener síndrome de hemianestesia. Básicamente eso, ¿sí? Hemianestesia alterna, síndrome de Wallenberg. Después tenemos el síndrome sensitivo parapléjico, que é quando parapléjico afecta toda a médula. Generalmente, ou seja, secção medular completa, herida de bala, compressão medular, mielitis difusa transversa, ou também quando há acidente de auto. Ou também já vi paraplegia por um paciente que deu um pranchazo em uma pileta. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, ¿sí? Abarca toda sección medular completa. Entonces, el paciente no siente nada abajo de la zona afectada. O sea, seguramente es después de T6. Síndrome talámico, porque si es a nivel de C6 o C4, era C4, gente, que tenía la imagen antes, C4. Sí, C4, si tenemos una lesión en C4, el paciente solo mueve la cara. Y si tenemos una lesión abajo de C6, mueve parte del brazo y antebrazo. Y abajo de T6 Sí, es C4 era. paraplegia. Eso. Después tenemos el síndrome talámico, que es dado por ACVs, o isquémico o hemorrágico. ¿Cuál es la clínica? M, acá sí, M todo.
hemiparesia fugaz, hemicorea, hemiatetosis, hemitemblor, hemiataxia, signos mesencefálicos, subtálmicos y talâmicos. Entonces, todo M acá. Y ahí tenemos en el síndrome talámico, puede aparecer el síndrome de Cloud, que era el síndrome de Cloud. ¿Se acuerdan? Bueno, voy a dar un tip que me facilitó un montón. Y ¿a dónde llegamos ayer? ¿Pasamos por eso o no? Yo no me acuerdo. No, no llegamos a esto. ¿No llegamos a eso? Bueno, voy a decirles un tip entonces. Cuando estamos en síndrome de Cloud, Weber, estos tres acá, Cloud, Weber o Weber y Benedict, hay afectación del tercer par. Cloud, Weber y Benedict, hay afectación del tercer par. Ese es el chip, ¿sí? Para no nos olvidar. Esos tres tienen afectación del tercer par. Y ahí vamos agregando algunas cositas. Cuando hablamos de Cloud, tenemos afectación del tercer par, o sea, parálisis del tercer par y una ataxia contralateral. El síndrome de Weber, déjame ver si tengo. Síndrome de Weber, ¿sí? Es producido por una oclusión de una rama de la arteria cerebral posterior y va a producir, no puse acá, mierda, va a producir lesión, parálisis del tercer par, del mismo lado de la lesión, y hemiplegia del lado opuesto de la lesión. Entonces, Weber, parálisis tercer par, como yo hablé antes, y hemiplegia contralateral del lado opuesto. Después tenemos el síndrome de Benedict, que también es la misma cosa, parálisis del tercer par, ¿sí? Parálisis del tercer par, siempre del mismo lado de la lesión, porque no decursa. Entonces, parálisis del tercer par, pero acá vamos a agregar algunas cositas. Ahí está. Que el paciente tiene hemiplegia, ¿sí? Hemiplegia, tiene, yo no consigo leer, gente. Me dio un chill acá. Hemianestesia y hemitemblor, ¿sí? Hemitemblor y hemianestesia. Ese es el síndrome de Benedict. Después tenemos el síndrome de Miller y Gubler, que acá no hay afectación del tercer par, sino que afecta el sexto y el séptimo par. Entonces, si afecta ese núcleo, si afecta, por ejemplo, el sexto par, ¿hacia dónde va a estar desviado el ojo? Hacia adentro. Muy bien. ¿Adentro y arriba o solo adentro? Solo adentro. Ah, eso. ¿Y cuándo es adentro y arriba? El tercero y el sexto. No. ¿No era el tercero? No, el No. ¿El tercero era cuarto? hacia Cuarto. abajo. Só Cuarto. acordando. Oblíquo major. Se está afectado no contrário, el ojo va hacia arriba. ¿Sí? Adentro y arriba. Motor ocular externo, que es el sexto. Externo, motor ocular externo. Si está flácido, va hacia adentro del ojo. ¿Sí? Tercero, está hacia afuera y hacia abajo. Tercer par afectado, lesión pupilar, o sea, alteración pupilar, miosis o midríasis, y afuera y hacia abajo. Entonces, sexto, dentro, cuarto, dentro y arriba, tercer, fuera y abajo. Entonces, tenemos una lesión del par acá, 6 y 7, entonces va a tener el ojo hacia adentro y parálisis periférica facial. ¿Se acuerdan que era la parálisis periférica facial? Eso pregunta. Esa sí o sí, pares, examen, evaluación, pregunta. Repasen 300 veces para el oral. Superior, inferior, porque la central era solamente inferior de la cara, ¿no? ¿Seguro? La región. Sí. Sí, seguro. Muy bien. ¿Y qué signos había? Para. Signos de Bell y signos de negro. Sí, eso Eso. está. La excursión hacia arriba cuando. Eso. Una excursión a más y aparece la parte blanca y el otro solamente cuando cierra el ojo. Beline. Eso. Y tenía un otro signo que yo me olvidé el nombre ahora, que era en la parálisis central.
parálisis del par 7 central, facial central. Revelliot, ¿se acuerdan del signo de Revelliot? Signo de rebelión, sí. Que era, Pero ¿cómo era ese? pedimos para que el paciente pisque, ¿sí? Un ojo y no consigue, cierra los dos. Ah, sí, ¿Sí? sí, tenés razón. Bueno, entonces, síndrome de Miller y Gubler, pregunta, gente, pares, pregunta, ¿sí? 3, 4 y 6, fundamentalmente porque son los motores oculares, y los par 4 y par 6 va a preguntar dónde está el ojo, básicamente eso. Par 3 va a preguntar sobre la pupila, nisocória, midríasis, miosis, las definiciones. Y par 2 puede preguntar cómo se evalúa, pero por ahí, ¿sí? Par 2, agarren solamente una leída, pero por las dudas, pares, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fundamentalmente sí o sí saber. Yo vi preguntar hasta el 8, 9 y el 10. 11 y 12 no vi preguntar, pero lea igual, gente, por las dudas. Yo también voy a leer 3 veces, 300 veces los pares de evaluación, porque eso yo sé que pregunta y alguna pregunta va a ser. Bueno, síndrome de Miller y Gruber, entonces yo tengo parálisis del sexto y séptimo par, ¿sí? Y voy a tener hemiplegia contralateral. ¿Sí? Entonces yo tengo parálisis facial periférica y hemiplegia contralateral. Bueno, después tenemos el síndrome de Sherine o bulbar anterior, cuando tenemos parálisis del 12º par. ¿Qué hace el 12º par? Yo no pasé y pedí para que ustedes miren. ¿Qué hace ¿El el 12º espinal? par? No, espinal el 11º. Ah, el hipogloso mayor Eso. era... Lengua. Determinaba un tercio posterior de la lengua, los movimientos. No. ¿No era un tercio? Movimientos de la lengua es par 12. Sensibilidad está por el par 7 y el 9. Movimiento de la lengua. Só Bueno. si yo estoy muy, muy equivocado. Ahora vos me dejaste en duda. Porque eso yo confundía y confundo hasta hoy. Par 12. Sensibilidad. Lengua. Dios mío, Ana, me dejaste pensativo ahora. Sí, par 7 y par 9. Par 7 y par 9. Sensibilidad del par 7, 2 tercios anteriores y par 9, tercio posterior. A par 9, bueno. Sí. Y el 12, movilidad de la lengua. Por eso que preguntamos para evaluar la movilidad, cerrar la boca y hacer fuerza. Para la derecha, para la izquierda, hacia afuera, todo eso. Bien. Así se evalúa el par 12. Bueno, entonces tenemos parálisis del par 12 del lado afectado, ¿sí? Del lado afectado acá. Y también vamos a tener hemiplegia contralateral. Generalmente no es difícil de... Es más memorización, pero no es difícil. Como pueden percibir, el síndrome de Claude, Weber y Bendick, parálisis tercer par y alguna otra cosita. Para Miller y Gruber, parálisis facial y hemiplegia contralateral. De Gerine, parálisis del 12º, o sea, hemilengua y hemiplegia contralateral, la misma cosa. ¿Sí? Y la hemiplegia alterna de Babinski-Nagioti, ¿sí? El paciente tiene al lado de la lesión síndrome de Claude-Bernard-Horner y también un síndrome que es muy preguntado, que es el hemisíndrome cerebeloso, síndrome cerebeloso muy preguntado. Y también el lado opuesto tenemos hemiplegia y hemiplegia contralateral, eso, y hemianestesia, eso. Hemiplegia y hemianestesia contralateral, síndrome de Babinski-Nagiot. Después tenemos el síndrome sensitivo cortical, que cuando afecta allá arriba, en el Hemiplegia, ¿y qué más dijiste? Ah, perdón. Hemiplegia y anestesia. Anestesia. Bueno, en el síndrome sensitivo cortical, las causas son vasculares, tumorales e infecciosos, ¿sí? ¿Todos están siguiendo? Sí, sí. Bueno,
¿Están consiguiendo memorizar las cosas? Esto me, Cuesta un poquito, ¿no? Sí, esto me sí. Cuesta. porque esto no llegamos Sí, ayer. cuesta, cuesta. Cuesta, pero van a ver que miren después a la noche. Pongan doble. Solamente la parte, la mitad para adelante. No necesitan ver toda la clase. Solamente la parte que les cuesta más. ¿Sí? Porque la primera parte están viendo por la segunda vez. Entonces, miren solamente la mitad para adelante, que ahí queda más fácil y después mañana de vuelta. Van a ver que les va a ayudar un montón y eso pregunta. ¿Tá? Eso pregunta. Bueno, las causas entonces son vasculares fundamentalmente y la clínica. El paciente, como sabemos, el paciente no consigue integrar, ¿sí? Tiene alteraciones de la sensibilidad en mi cuerpo contralateral, conserva el tacto, dolor por la percepción, pero no consigue integrar, o sea, no integra la sensibilidad periférica con la central y con la memoria. Básicamente es eso. El síndrome conocido, ¿sí? Cuando hay lesión en la región izquierda es el síndrome de Hirschman. Nunca vi preguntar eso, pero por las dudas. ¿Síndrome de cuánto? Hirschman. Ah, Gerson. Hirschman, como está acá. Bueno, entonces, cuando hay lesión en el lado izquierdo, no olviden eso, lesión en el lado izquierdo. Y los síntomas, el paciente no consigue hacer cálculos básicos, ni 1 más 1, ni 5 más 3. Tiene agnosia digital, tiene agrafía y está desorientado. Entonces, el paciente no consigue integrar la parte superior con la parte, o sea, la porción superiores o, ¿cómo puedo decir eso? Funciones superiores con la función periférica. No consigue integrar. E aí, acá, eu puse um quadrito que deixo para que vocês mirem depois, que é quando há alteração sensitiva assimétrica. E aí tem alteração dissociativa e lá, quando altera solamente a termorrética, a proprioceptiva. Acá eu puse mais que nada para repassar, porque acá disse algumas, como vou dizer, disse a clínica, o síndrome e aonde está a afectação. E mais que nada para repassar. Sí, para repasar y memorizar. Si por ahí no consiguen memorizar de otra forma, miren ese cuadrito que les va a ayudar. Y ahora vamos al famoso síndrome de Guillain-Barré. Sí, muy preguntado en el escrito. No voy a decir seguro porque después no entra. Y ahí, vos dijiste para estudiar tal cosa y no entró. Bueno. Entonces, Guillain-Barré pregunta de examen, para una estrellita. ¿Sí? Es una polirradiculoneuropatia aguda grave, de evolución fulminante y de origen autoinmune. Básicamente, lo que afecta, entonces, si es autoinmune, es cuando hay anticuerpos que nosotros mismos fabricamos y esos anticuerpos, sin querer, van a afectar alguna parte específica, como por ejemplo las raíces de mielina, o sea, la mielina de los nervios en ese caso. Otro ejemplo de afectación autoinmune que tenemos, pero que no entraría en neuro, sería cuando tenemos faringoamidalitis que da valvulopatías. ¿Se acuerdan? Ustedes que van a rendir La cardio. fiebre reumática. Eso, la fiebre reumatoide, que es la misma cosa. Tenemos un proceso infeccioso, ¿sí? Autoformación de anticuerpos y da reacciones cruzadas. Y acá Sí. lo que pasa es básicamente lo mismo. Tenemos autoanticuerpos, reacciones cruzadas con las vainas de mielina. Entonces hay una desmielinización de las raíces nerviosas. ¿Cuáles son las causas? 75% es procedido a un proceso respiratório ou gastrointestinal, 20% Campylobacter jejuni y 20% herpes, citomegalo ou Epstein. Gente, Campylobacter jejuni, estrellita, porque eso no puede faltar en la hora que vamos a describir el Guillain-Barré. Tenemos que describir Guillain-Barré y el Campylobacter junto. Y ese Campylobacter fue pregunta de un choice, se me falla la memoria. Fue pregunta cuál era la bacteria de Guillain-Barré. Bueno, ¿todos siguen hasta acá? Guillain-Barré no es difícil. Es solo memorizar y listo. Queda bien tranquilo. ¿Cuál es la clínica? La clínica, yo voy a resumir todo eso. La clínica es que empieza desde el dedo de los pies y va ascendiendo de manera
progresiva, o sea, en 2, 3 días el paciente ya siente, por ejemplo, en las piernas, va ascendiendo. Y generalmente tiene un antecedente de alguna infección, ¿sí? Básicamente eso no puede faltar cuando vamos a describir Guillain-Barré. El paciente tuvo una infección, 2, 3, 4 días después, gastrointestinal o cualquier cosa, Campylobacter jejuni da gastrointestinal. Entonces, infección, diarrea, todo asociado a esa infección, esa gastroenteritis. 3, 4 días después, empezó a la clínica con parestesia, hemanestesia, todo eso. Hemanestesia no, parestesia y anestesia o hipoestesia ascendente sería. Entonces, básicamente, hay una debilidad muscular que empieza en los pies y en las piernas y después llega hasta los brazos, la cabeza. Y el paciente acá, con Guillain-Barré, muere cuando afecta el nervio frénico, que inerva el diafragma. Entonces el paciente deja de respirar. Puede empeorarse rápidamente, o sea, 24, 72 horas, y puede comenzar en los brazos y progresar hacia abajo. Pero ese tipo de presentación no es frecuente. Lo más frecuente es que empieza en las piernas. En ambas piernas, otra cosa, empieza en ambas, no solamente en una. ¿Sí? Si la sintomatología es solamente en una y es aguda y progresiva, tenemos que buscar la causa. Porque generalmente acá la sensibilidad es... ¿Por qué le hacen la traqueotomía? Viste que tienen por afectación del... ¿Eh? Traqueotomía es cuando está cerrada la glotis. Pero le hacen una traqueotomía, ¿no? Como un tubito que tiene acá, ¿o qué es? Yo no vi que Guillain-Barré ese. Yo tampoco. Ah, bueno, porque el video de Honorá tenía ¿Y era un Guillain-Barré? el trabajo TP4. Yo no hice. Gente, yo Ah, no bueno. hice. Ah, bueno. Los últimos 5 o 6 TP yo no hice. Yo tengo que enviar. Voy a hacer hoy, creo. A la tarde. Tengo que hacer, sí o sí. Si no, imagine no entrar a la era por una pavada. Y bueno. El paciente entonces empieza con disminución de la sensibilidad y de la función motora ascendente. Puede ser extremidades. Generalmente empieza de los pies y va ascendiendo y si no en otro tipo de presentación es a partir de las manos. Tenemos dos tipos de diagnóstico, como diagnosticar, ¿sí? Tenemos el nivel 1 y el nivel 2, que básicamente va a involucrar signos y síntomas, la clínica del paciente, y donde el nivel 1 es la disociación citoalbumínica, o sea, a elevación de las proteínas del líquido cefalorraquídeo arriba del valor normal y leucocitos, ¿sí? Menos de 50 células por microlitros. Y datos electrofisiológicos compatíveis. Pero datos electrofisiológicos no se hacen en todo lugar porque es caro para hacer y no tiene en todos los lugares. El nivel 2 es básicamente la misma cosa, debilidad bilateral, como yo hablé antes, ¿sí? Bilateral, si es unilateral tenemos que buscar alguna otra causa, y la única cosa que va a mudar va a ser acá, leucocitos en líquido cefalorraquídeo menor de 50 células. ¿Por qué? Porque es importante saber eso, porque pregunta, ¿sí? ¿Cómo es el líquido cefalorraquídeo del Guillain-Barré? Pregunta, gente, pregunta. Pregunta en el escrito, pregunta en el oral. Diagnóstico de Guillain-Barré y la enfermedad para decir qué es. Generalmente, Guillain-Barré van directamente, ya saben que es fácil la introducción, van directamente a diagnóstico y tratamiento. En un oral. Bueno, básicamente los leucocitos, ¿sí? Menor a 50, pero puede tener o no elevación de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Acá también la misma cosa, estudios electrofisiológicos, ¿sí? En caso que no se hayan obtenido muestras del líquido cefalorraquídeo. Tranque hasta acá. Y tenemos que clasificar el paciente, ¿sí? Por la gravedad. Grado 1, paciente signos y síntomas menores. Grado 2, é capaz de caminar 5 metros, ¿sí? Sin ayuda. Grado 3, camina 5 metros con ayuda, o sea, de una persona normal o arrastrando los pies. Camina normal o arrastrando. Grado 4,
está na cama, e grado 5 requer assistência respiratória e por isso que muere. Muere por conta quando afecta el nervio vago. ¿Yo hablé frénico? ¿El frénico o el Frénico. vago? Ay, Dios Ah. mío, ahora sí. Hizo un cortocircuito. Pero el vago, no, el frénico. Nervio frénico. Pero el El frénico es frénico rama es- del vago. El vago es todo un tema. Sí, el vago es el mayor, pero el frénico es rama del vago, si no me falla la memoria. Sí. Alguien de plantón, de guardia ahí, que sepa muy bien, Anato. Frénico, rama del vago, yo creo que sí. Sí, creo que sí, sí. Yo creo que sí, gente. Que tiene una rama. Sí, una Sí. rama vagal. Bueno. Exame diagnóstico se hace con exámenes complementares, entonces tenemos que hacer el estudio del líquido cefalorraquídeo, sí, electromiograma y buscar anticuerpos. El REQ1B. REQ1B. ¿Tá? Preguntó también, puse una estrellita porque preguntó. REQ1B en el examen. Bueno, diagnóstico diferencial, cuando, por ejemplo, empieza no en solo una pierna o alguna cosa, distinta, polineuropatias en diabéticos, intoxicación por metales pesados, déficit de vitamina B12, HIV, ACV, entre otros. Saber por lo menos 5 a 6. Sí, saber por lo menos 5 a 6 diagnósticos diferenciales. ¿Cuál es el tratamiento? Plasmaféresis, no sé cómo se pronuncia eso, pero cuando sacamos como si fuera con la misma máquina del, Dios mío, La diálisis. a diálisis, gracias. Eso pasa la misma cosa y saca los anticuerpos y la inmunoglobulina, ¿sí? Tratamiento con inmunoglobulina. ¿Cuál es el pronóstico? A inmunoglobulina es inyectable. ¿Cuál es el pronóstico? 80% vuelve tranqui. 10 a 15% con secuelas y menos de 5% muere. ¿Sí? O sea, queriendo o no, 10 a 15%, es raro, ¿sí? Pero Cuando te queriendo... dice. ¿Ah? Bueno. Cuando te pide la epidemiología, ¿a qué se refiere? Epidemiología, Ejemplo, ¿cuántos pacientes? ¿cuántos casos sobre 100.000 Eso, Bueno. en hombres o en mujeres y así? eso es Bueno. epidemia. Bueno. Se pregunta cuántos mil o cuántos casos cada 100.000 habitantes y si es más frecuente en mujer, la edad también. Frecuente mujer y la edad. Eso es epidemia. Bueno. Pero es mucho, 10 a 15%, o sea, cada 10 uno queda con secuelas. Para mí es mucho. O cada 100, 10 queda con secuelas. Para mí es bastante. Sí, Sí. lo ideal sería 99% y solo 1% ya muere para no quedar así todo. Bueno, las causas de muerte, síndrome de estrés respiratorio, neumonía nosocomial, ¿por qué? O por la intubación o también por cuenta de cuando el paciente como pierde la inervación, destruye las vainas de mielina, a veces se ahoga con su propia saliva. Entonces, puede causar una neumonía, broncoaspiración, paro cardíaco inexplicável y el famoso TEP. ¿Cuáles son los factores asociados a un mal pronóstico? Mayores de 60 años, progresión en menos de 7 días, extensión y severidad del daño axonal y enfermedad cardiorrespiratoria. Y el tratamiento tardío también. Entonces, tratamiento plasmaferesis y inmunoglobulina.